Salam alaikum wa rahmatullahi. Disculpad que soy un poco desastre con las tecnologías. Y por no decir otra cosa. Bueno, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos todos y todas. Un domingo más a este centro que es vuestra casa, y como sabéis siempre os damos la bienvenida en nombre del centro, de todas las juntas y en especial de las hispanohablantes, que este día es el día nuestro. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de un hadith, que es repasamos a veces la colección de hadiths del Imam An-Nawawi, de los 40 hadiths, y este es el que puso en el número 3. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, que es el que está en la pantalla. Y dice el texto del hadith: Abdullah ibn Umar, que Dios esté complacido con él, relató: escuché al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, decir: el Islam se fundamenta en 5 pilares. Atestiguar que nada ni nadie tiene el derecho a ser adorado excepto Dios, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Realizar la oración prescrita, es decir, el salat. Realizar la oración prescrita, pagar el impuesto de purificación, el zakat. Realizar la peregrinación y ayunar en el mes de Ramadán. Es un hadith sahih registrado por Al-Bukhari y Muslim. Vemos como en este dicho el profeta, la paz sea con él, asemeja el Islam a una construcción que posee 5 pilares que lo sustentan. Y los demás preceptos que forman esta religión son considerados complementarios. Lo que quiere decir que si uno de estos 5 falta, la construcción los otros podrían seguir en pie, pero si falta uno de estos 5, no podría seguir en pie. El Islam no puede perdurar cuando no se cumple con estos pilares, y menos aún cuando falla el primero de ellos, que es creer en Dios, alabado y exaltado sea, y en su mensajero, la paz sea con él, ya que esta es la base sobre la que se cimentan los otros pilares. El primer pilar es el testimonio de fe. Este testimonio debe realizarse con convicción plena, y es la creencia en el corazón sobre algo que deja sosiego en el alma, sin la menor duda. Este testimonio de fe, que llamamos shahada, consta de 2 partes. La primera es la afirmación de la unidad absoluta de Dios, y a su vez incluye la negación de que cualquier otro ser u objeto tenga derecho a ser adorado, ni siquiera en parte alguna. Este mensaje ha sido el fundamento predicado por todos los profetas y mensajeros de Dios, desde Adán, que fue el primer hombre y el primero de los profetas, hasta el último de todos ellos, Muhammad, la paz sea con todos ellos. Todos estos profetas predicaron la unicidad de Dios para sacar a sus respectivos pueblos de la adoración de ídolos o de sus semejantes, de árboles, de piedras, etc., y llevarles a la adoración de Dios único. En el Sagrado Corán se menciona alguno de estos profetas. El profeta Hud, por ejemplo, la paz sea con él, predicó a su pueblo: oh pueblo mío, adorad a Dios, porque no tenéis más Dios que Él. ¿Acaso no le temeréis? Esta es la ley 65 de la Sura 7. También se relata la historia del profeta Ibrahim, la paz sea con él, hablándole a su gente: por cierto que no somos responsables de vosotros y de cuanto adoráis en vez de Dios. Renegamos de vosotros, y desde ahora comienza para siempre entre nosotros y vosotros la enemistad y el odio, a menos que creáis en un solo Dios. También Jesús, la paz sea con él, es mencionado cuando respondió al ser preguntado por Dios Altísimo si él había ordenado a su pueblo tomarle a él y a su madre por dioses. Dice en la Sura 5, aleya 117: no les he dicho sino lo que me has ordenado: adorad a Dios mi Señor y el vuestro. Estas son palabras de Jesús en el Corán. Por consiguiente, cuando el musulmán atestigua que no hay más que un solo Dios y que solo Él, alabado sea, merece ser adorado,
está confirmando la creencia que enseñaron todos los profetas y mensajeros. La paz sea con todos ellos. Y tiene por todos ellos el mismo amor y respeto que tiene por el último y sello de los profetas, que es decir, nuestro profeta Muhammad. La paz sea con él. La segunda parte es la afirmación de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es el mensajero de Dios, y esto implica aceptar su mensaje y seguir su ejemplo. En cuanto al segundo pilar, la oración es la obligación divina que vincula al musulmán con su Señor 5 veces al día, y en ella hay recitación del libro de Dios y movimientos físicos de inclinación y postración ante el Creador del universo. Sus beneficios son grandísimos y entre ellos está purificar el alma de los errores y preservarla de toda cosa ilícita y reprobable. Y otros beneficios tanto para el cuerpo como para el alma. Como sabéis, los nombres de las 5 oraciones son Subh o Fajr, que es la oración del alba, Duhur, que es la oración del mediodía, Asr, que es la oración de la tarde, Maghrib, la del anochecer, e Isha, que es la oración de la noche. Relató Ubada ibn as-Samit, que Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz sea con él, dijo: no dejes de hacer la oración intencionadamente, pues todo aquel que lo hace abandona el Islam. El tercer pilar sobre el que se edifica el Islam es el zakat. En español, esta palabra existe en español, que se quedó y se llama ataque, y que podríamos definir como impuesto de purificación, ya que obliga al musulmán a purificar su riqueza pagando una cierta cantidad proporcional de sus bienes. Se hace de modo anual, una vez al año. La riqueza recaudada del azaque debe ser distribuida entre los pobres, los necesitados, para la redención de esclavos, para el viajero, para obras por la causa de Dios, etc. Según dice Dios en el Corán. En el Corán se establecen estas categorías, ¿vale? Dice: el azaque es únicamente para los necesitados, los pobres, los que trabajan en recogerlo y repartirlo, para los que tienen sus corazones amansados, es decir, personas que están próximos a abrazar el Islam o que lo han abrazado recientemente, para rescatar esclavos, para los abrumados por las deudas, para la causa en el camino de Dios y para el viajero. Esto es una prescripción de Dios y Dios es conocedor y sabio. Esta es la ley 60 de la Sura 9, la Tauba. En cuanto a la cantidad que se debe pagar, se calcula sobre los bienes, ya sea dinero, oro, ganado o mercancías para vender, etc. O sea, lo que posee la persona y que ha tenido durante un año natural. Esto se calcula sobre los bienes sobrantes, es decir, y que proporcionan un beneficio. En general es el 2,5% del valor monetario, y en el caso del ganado se calcula por cabezas. Hay unas tablas que ya están establecidas. Por ejemplo, cada 30 vacas un becerro. El cuarto pilar es el ayuno en el mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario musulmán. Este calendario es lunar y, como todos sabemos, empezó a contar a partir de la inmigración del profeta, la paz sea con él, de Meca a la ciudad de Medina. Durante el mes de Ramadán es obligatorio para cada musulmán, hombre o mujer, que haya llegado a la edad de responsabilidad, es decir, la pubertad, más o menos, dejar de comer, beber, fumar y mantener relaciones matrimoniales durante las horas diurnas. Esto comprende desde el amanecer hasta el ocaso. También debe dejar cualquier mal hábito o mal comportamiento. Bueno, que sabemos que debemos dejarlo siempre, pero en el mes de Ramadán con mayor, todavía mayor. E incrementar sus buenas acciones y mejorar su comportamiento. Aunque ya sabemos que estas prácticas debemos llevarlas a cabo todo el año. Están exentos del ayuno las siguientes categorías de personas: la mujer menstruante y en estado de puerperio, el enfermo y el viajero. Pero estos deben recuperar los días no ayunados, día por día.
Cuando hayan salido de esta situación y tengan facilidad para ello, y antes de que llegue el mes de Ramadán del año siguiente. Y en el caso de que la persona padezca una enfermedad crónica irreversible que le impida ayunar definitivamente, o en el caso del anciano que ya es débil y no puede ayunar, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Esto según lo que representa la comida acostumbrada del lugar o su valor. Dice Dios en su libro sagrado: creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis de los límites de Dios. Perdón. Por un determinado número de días, fijados para ello, pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. Ay, perdón. Y los que pudiendo ayunar no lo hagan o interrumpan su ayuno, el remedio será alimentar a unos pobres, pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él, y que ayunéis es mejor para vosotros si supierais. Estos son las aleas 183 y 184 de la Sura 2. Bueno, en cuanto a los permisos y la forma de las personas que no pueden ayunar y todo eso, hay muchos libros que lo explican y es más amplio. De esto se desprende también que quien pudiendo ayunar no lo hace, debe dar la compensación. Nuestros sabios han legislado al respecto según lo que dice Dios Altísimo en su libro, y el ejemplo del profeta, la paz sea con él, de aquello que su Señor le reveló. En la actualidad se ha descubierto también que el ayuno tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano, siendo en ocasiones una cura para ciertas dolencias. Los beneficios del ayuno son numerosos, y Dios Altísimo lo prescribió para nuestro bien, porque Él, alabado sea, es el misericordioso por excelencia. Bueno, pasamos al quinto y último pilar, que es la peregrinación a la Casa Sagrada de Meca, donde está el primer templo construido para la adoración del Dios único, es decir, la Kaaba, como sabéis. Fue construido por el patriarca de los profetas, Abraham, Ibrahim, y su hijo primogénito Ismael, la paz sea con ellos. Allí el peregrino realiza los ritos impuestos por Dios y que ya realizó el profeta Abraham, la paz sea con él, en el mismo lugar. Es obligatoria para cada musulmán, hombre o mujer, al menos una vez en la vida, si tiene medios para llevarla a cabo. Por lo cual, las personas que no disponen de medios no están obligados a realizarla, como sabéis. Su tiempo es una vez al año, en el 12º mes del calendario musulmán, y durante unos días concretos. En esos lugares concretos, sus condiciones que hemos hablado son la capacidad, y tiene 3 requisitos. La salud, o sea, el primer requisito es la salud. La peregrinación no es obligatoria para el enfermo, cuyo viaje podría ser causa de fallecimiento o de que se agrave su dolencia. La seguridad del camino es otra parte de la condición, es decir, la posibilidad de llegar a los lugares sagrados sin que se sufra daño o perjuicio ninguno. El dinero, que significa poseer la capacidad económica suficiente para pagar los gastos inherentes a la peregrinación misma y además asegurar las necesidades de la familia del peregrino y aquellos que se hallan bajo su responsabilidad durante el tiempo que dure esta peregrinación. A su vez, es preceptivo que el dinero que se use para la peregrinación haya sido conseguido de forma lícita. Y Dios no exige a nadie sino aquello que tiene capacidad para realizar. El cumplimiento de estos 5 pilares que hemos enumerado hace a la persona musulmana, mientras que el negar uno de ellos o los 5 la convierte en un kafir, es decir, una persona que cubre la verdad y está fuera del Islam. Los sabios opinan que quien abandona intencionadamente alguno de los 5 pilares del Islam deviene el negador de la verdad. En cuanto a aquellos que aún sin negarlo no practican alguno de estos pilares, se dice que son fácil,
es decir, depravados. Dios Todopoderoso nos ejemplifica la fe diciendo: repara en el ejemplo que Dios expone. Una buena palabra es como un árbol bueno cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo y da frutos en toda época, con permiso de su Señor. Estos son las aleas 24 y 25 de la Sura 14. La palabra buena de la que nos habla esta aleya es proclamar la unicidad de Dios, alabado sea. Su raíz es el monoteísmo arraigado en el corazón y sus frutos son las obras piadosas resultantes de esa fe. Quería recordaros que las aleyas del Corán, como hemos dicho algunas, no son más que la traducción e interpretación en nuestro idioma y que su significado profundo en muchas ocasiones se pierde o queda corto. El libro sagrado de Dios solo es el original en idioma árabe, aunque a veces no lo entendamos, y es en el que fue revelado y donde se aprecia su significado completo. Por eso es importante que lo aprendieran. También quiero deciros que esta explicación está basada en el comentario del Imam Ibn Rajab al-Hanbali, del comentario que hizo del libro de los 40 hadices del Imam al-Nawawi. Y el libro se llama Compendio de Conocimiento y Sabiduría. Bueno, que Allah recompense a ambos por sus esfuerzos en transmitir el mensaje. Pido a Dios Altísimo que nos ayude a cumplir con los pilares de nuestra amada religión y que nos ayude a seguir en el camino recto hasta el final de nuestras vidas y a morir estando sometidos a Él. Amén. Gracias por escucharme.